Buenas noches, doctores. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con nuestras clases del diplomado de cirugía. Ya hemos visto todos los temas. Ahora vamos a empezar con casos clínicos. Antes de empezar con los casos clínicos, voy a empezar un poco con lo que el doctor Deinier había mencionado, lo que es un poquito de la de la odontosección y esas cosas para que cuando veamos ahora, ya acabando esto, vamos a acabar esto y vemos los casos clínicos para que todos puedan opinar, puedan dar su punto de vista y puedan participar según los casos clínicos que vamos a ver. Entonces, esto igual es un poco de lo que había dado el doctor Jaime. Entonces, vamos a ver la extracción quirúrgica de los de terceros molares inferiores. Vamos a ver según su posición cómo podríamos hacer las odontosecciones, si es necesario realizar osteotomía, como para que quede un poquito más claro. Y ya el día de la práctica, pues lo vemos así encima. Entonces, siempre primero es preparación del campo operatorio, la historia clínica, si se da, tiene que dar un sedante al paciente, es necesario instalar al paciente, colocar a nuestro paciente, colocar nuestra mesa y nuestro instrumental. ¿En qué se basa el acto quirúrgico? Primero vamos a anestesiar a nuestro paciente, realizar una incisión según el tipo de diente que vamos a realizar, el despegamiento del colgajo mucoperióstico con nuestro periostótomo, ostectomía, quitar el hueso alrededor del diente y realizar la odontosección y la extracción. Y después de esto, realizar la limpieza de la herida operatoria y la reposición del colgajo y con mediante sutura de ser necesario. Entonces, la anestesia, según el paciente, puede ser, como ya habíamos, hablamos, general o local. Cuando realizamos la anestesia local, en terceros molares, realizamos la técnica troncular, que es a nivel del nervio dentario inferior. También vamos a infiltrar a nivel del vestíbulo y de la mucosa a nivel del trígono retromolar. Es decir, no solo vamos a colocar anestesia troncular, sino infiltrativa alrededor de donde vamos a realizar incisión o donde vamos a realizar nuestro levantamiento de colgajo. ¿Para qué? Para realizar hidrodisección, que esta hidrodisección nos va a ayudar a que el levantamiento del colgajo sea más sencillo todavía. A nivel de maxilar superior, que vamos a hacer en terceros molares superiores, infiltrativa en el fondo del vestíbulo y por detrás del segundo molar y por palatino en la unión de la fibromucosa con la mucosa laxa. ¿Ya? ¿Cuál es la incisión? Siempre cuando vamos a realizar la incisión tenemos que palpar. Siempre la incisión debe ser sobre hueso. Nunca tenemos que hacer la incisión si no palpamos hueso y si no hay hueso. Es decir, por ejemplo, abajo a veces eh, se hacen incisiones muy posteriores, lo que puede llegar a producir que lastimemos el nervio lingual, que lastimemos una arteria, que se produzca una hemorragia. Entonces, siempre palpar que la incisión sea sobre hueso, hasta para no pasarnos y no realizar una incisión muy profunda. Con el mango de bisturí 3 y una hoja 15 realizamos un colgajo, que es importante que este nos permita visualización, em, que se puede irrigar y que sea un colgajo mucoperióstico, es decir, de espesor total, que lleguemos hasta el hueso y que luego podamos reposicionar este colgajo fácilmente. Entonces, vamos a tener los diferentes tipos de colgajos, pues ya habíamos mencionado la incisión de bayoneta angular. ¿Cómo es exactamente esta técnica? Esta va desde el borde anterior de la rama ascendente, cruza el trígono molar, retromolar hasta la cara distal del segundo molar. En un molar semierupcionado, realizamos una descarga vestibular desde el ángulo distovestibular del segundo molar. Entonces, como vemos en esta imagen, esta es la incisión triangular o incisión en bayoneta que vemos aquí, que realizamos a nivel del trígono molar. Siempre las incisiones hacia vestibular, nunca hacia lingual, porque hacia lingual podemos llegar a lastimar
el nervio lingual que pasa por detrás del segundo molar a unos milímetros, alrededor a 6 milímetros. Entonces, eh, podemos realizar este que tenemos aquí, el A, que es con descarga vertical por distal del segundo molar. Luego tenemos la imagen B, que es con una descarga. Esto se lo hace en casos cuando necesitamos un mayor campo visual, que en este en cambio hacemos una descarga vertical por mesial del segundo molar, pero sí, conservando la papila. Ya. En la C tenemos una incisión triangular cuando el cordal está semidireccionado y es con exéresis de tejido gingival que está comprendido entre las dos incisiones situadas a nivel del trígono retromolar. Pero igual esto es básicamente lo mismo, solo que retirando este tejido. Ya, y luego tenemos la incisión D, en la cual tenemos una incisión cuando el tercer molar se encuentra en cavidad oral. Todas estas son incisiones triangulares. Entonces, siempre, como les había dicho, siempre debe ser más hacia vestibular que lingual. Y también tenemos otro tipo de colgajo que a muchos doctores les gusta, que es esta que tenemos aquí, que es la A, que es una incisión en sobre o una incisión marginal, en la cual no realizamos una descarga, pero hay que extenderse hasta más o menos la papila entre el primer molar y el premolar para poder abrir nuestro colgajo correctamente y que no haya un desgarro y tener un buen campo de visibilidad. Eso, lo que les puedo decir, pues cada quien puede usar el colgajo que ustedes prefieran. No hay una mejor técnica quirúrgica, no hay ningún mejor colgajo. El mejor colgajo es siempre con el colgajo que ustedes se manejen de mejor manera. Siempre va a ser el mejor colgajo, el que ustedes lo hagan mejor, con el que ustedes se sientan más cómodos, con el que ustedes tengan su campo visual. Puede que para mí sea el triangular el mejor colgajo, puede que ustedes con un colgajo en sobre se sientan o marginal se sientan mucho mejor. Entonces, ya habíamos visto la primera, es la descarga que realizamos aquí a distal del segundo molar, siempre hacia vestibular y no hacia lingual. Y la segunda incisión es una descarga vestibular, pero no debe afectar a las papilas y no debemos llegar a fondo de surco. Como les dije, es tocando hueso. Después de que realizamos nuestra incisión, realizamos el despegamento del colgajo, que esto lo hacemos con el periostótomo inicialmente. Generalmente se inicia el despegamiento desde la descarga. Si yo inicio desde la descarga es más sencillo. Voy levantando siempre con la parte cóncava pegada hacia el hueso, haciendo movimientos como que empujo o como que elevo. Y luego despegamos la fibromucosa del trígono retromolar y lingual con mayor cuidado a nivel lingual por el nervio lingual. Entonces, cuando ya separemos del colgajo, debemos permitirnos observar la corona clínica del cordal semi incluido o si está completamente incluido, pues tenemos que observar la cortical ósea y el hueso distal del diente. ¿Ya? 5 milímetros por detrás del tercer molar van a permitir una buena visibilización y 2 centímetros de altura de la zona de la cortical externa para tener un buen campo operatorio. Entonces ya levantamos nuestro colgajo y ¿qué procede? La ostectomía. La ostectomía es en relación con el grado de inclusión, según el grado de inclusión que tenga nuestro diente. ¿Con qué vamos a hacer la ostectomía? La ostectomía generalmente se recomienda con fresas redondas o de fisura de carburo tungsteno número 8. Y siempre es importante la irrigación con suero fisiológico o con agua destilada. Y como les dije, la osteotomía siempre depende de la cantidad de hueso que se encuentre alrededor del diente.
Entonces, si el tercer molar es visible luego de despegar el colgajo, iniciamos siempre nuestra osteotomía por mesial, yendo hacia vestibular y luego terminamos hacia distal. No realizamos osteotomía a nivel del lingual, ¿sí? Siempre es en vestibular, en mesial, vestibular y distal. Y cuando estemos en mesial, siempre tener cuidado de no lastimar el segundo molar, ¿sí? Es preferible desgastar más hueso para tener un buen acceso mesial, vestibular y distal que ejercer demasiada fuerza en la exodoncia con elevadores que puedan fracturar la mandíbula. Entonces, si yo tengo que hacer una osteotomía necesaria. Generalmente, lo que yo debo es exponer la corona del diente que yo voy a extraer. Entonces, ¿qué hago yo? Con la fresa redonda quito el exceso, descubro la corona y luego yo con mi fresa 701, 702 o con una séquera, yo hago un canal entre la raíz, que quede entre el cuello del diente, que vaya tanto desde vestibular hacia distal como que liberando el hueso. Ya, luego procede, ya después de haber hecho la osteotomía, la odontosección y la exodoncia. La odontosección la podemos hacer con fresa redonda o con fresa 702 o 703 si es con pieza con micromotor, o con turbina, si hacemos con turbina, con una fresa secria. ¿Cuál es el punto de la odontosección? El punto cuando yo hago mi odontosección es que la pieza sea de menor tamaño y disminuir el desgaste óseo que yo tengo que realizar. Siempre traten de hacer una odontosección casi completa, que ya cuando ustedes introduzcan el elevador para dividir, pues ya solo tengan que hacer un pequeño giro y así no se hagan las odontosecciones mal hechas, porque si se hace la odontosección mal hecha se complica mucho la cirugía cuando son incompletas. Entonces, se realiza generalmente dividiendo la corona en dos, desde vestibular a lingual o palatino, dejando un poco de corona que se terminará la odontosección con alveolar. En terceros molares superiores casi no realizamos odontosección. En segundos y empiezas 6 y empiezas 7 si hacemos odontosección, pero en terceros molares es muy raro que nosotros tengamos que hacer odontosección, pero en terceros molares inferiores es lo más común. ¿A qué nos ayuda la odontosección? Pues nos disminuye el tiempo operatorio, la cantidad de hueso que vamos a desgastar, lesión de los dientes adyacentes, la posibilidad de fracturar la mandíbula. Nos disminuye la posibilidad de lesionar el nervio lingual y el dolor posoperatorio. Después de hacer la odontosección, realizamos la luxación con elevadores. Podemos hacer punto de apoyo a nivel de mesial entre el hueso y el diente. También podemos colocar nuestro elevador, podemos hacernos punto de apoyo en vestibular entre el canal que les había mencionado que hacemos entre el tercer molar y el hueso. Se puede hacer también el punto de apoyo entre los dos pedazos de diente, es decir, entre mesial y distal, los dos pedazos mesial y distal, es decir, en la furca. em, Y algunos autores pues mencionan que después de luxar se puede completar la extracción con forceps. Generalmente yo no uso forceps y que es importante no hacer fuerzas excesivas y si vemos que el diente no sale, que está muy grande, pues seccionarlo más. Entonces aquí vemos en esta imagen, vemos que podemos hacernos el punto de apoyo aquí en mesial para em, para extraer nuestro diente. A veces podemos colocar inferiormente igual a la corona, podemos apoyarnos a nivel de la raíz, siempre teniendo cuidado de no apoyarnos en el diente adyacente.
Entonces, ahora vamos a ver según la posición de nuestros terceros molares. Entonces, cuando tenemos una inclusión mesioangular que ya habíamos visto, según la clasificación de Winter, hay que tomar en cuenta la profundidad, si es A, B o C, y si está cuál es su relación con el segundo molar. A mayor ángulo, más dificultad. Entonces tenemos que ver igual la cantidad de hueso que vamos a desgastar. En los casos A, que es decir, que está casi a la altura de que está a la altura del plano cruzado, que hay espacio, se puede hacer una incisión sin descarga y con descarga en vestibular cuando tenemos una clase B o una clase C. Entonces vamos a ver ahora. Entonces tenemos aquí la posición A, la posición B y la posición C. Entonces vamos a ver según la profundidad y el grado de inclinación, vemos que está marcada la ostectomía con el más. Y la odontosección, vemos que es esta línea necesarias para su extracción. Entonces, en este caso de la posición A, vemos que según su angulación, es decir, mientras más, más impactada esté, hay que hacer odontosección. Por ejemplo, vemos aquí en la posición A que vemos que está mesioangulado, pero que no tiene un grado de impactación grande, sino que es alrededor de 25 grados. Entonces yo puedo colocar mi elevador en mesial y es muy probable que la piecita dental salga sin que yo tenga que hacer odontosección. Pero vemos en esta segunda imagen que ya hay una mayor inclinación. Puede, si es un paciente joven, es muy probable que igualmente yo coloco mi elevador en mesial y el diente salga sin realizar odontosección ni osteotomía. En algunos casos puede que no tengamos punto de apoyo y realizamos un poquito de osteotomía en mesial y liberamos. Si ya es un paciente adulto de unos 40, 50 años, nos va a tocar realizar osteotomía más porque generalmente ya a esa edad los huesos, los dientes se encuentran anquilosados. Y para liberar el diente y no tener que hacer tanta presión, porque mientras más de edad, más riesgo de fractura mandibular hay. Vemos aquí en esta imagen que está mesioangulado en esta posición A, pero ya vemos que la cúspide mesial está impactada con el segundo molar. Yo no tengo espacio, como podemos ver aquí, para meter mi elevador. Entonces, no voy a tener donde realizar punto de apoyo. Aparte, así yo, digamos, logro meter mi elevador, esta cúspide que está impactada, si yo trato de realizar la luxación e intento que este diente salga, lo más probable es que yo produzca alguna luxación o pueda llegar a producir hasta la fractura de la cúspide distal del segundo molar. Y si tienen alguna restauración, la fractura de este segundo molar. Entonces, ¿qué puedo realizar yo? Puedo realizar, como vemos de esta línea de aquí, la osteotomía de esta cúspide mesial. Elimino la cúspide mesial y me hago punto de apoyo aquí en mesial, donde salió ese pedacito de cúspide. Tenemos aquí en esta que vemos que ya está más impactado, que vemos que obviamente yo no tengo más acceso a la cúspide mesial. Entonces, qué hago yo? Elimino el segmento de la corona que se encuentra impactado. Tiene que ser un corte recto, o sea, la parte inferior tiene que ser del mismo ancho que la parte superior, porque si la parte inferior es más ancha que la parte superior y yo intento sacar este pedazo después de hacer la odontosección, no va a salir. ¿Por qué? Porque no va a tener espacio. Entonces, siempre tiene que ser, tratar de que sea del mismo tamaño o que la parte de abajo sea un poquito más delgada para que pueda deslizarse hacia arriba. ¿Ya? Cuando tenemos una posición B, que el diente ya se encuentra más incluido, podemos hacer eh, igual como vemos aquí, en este, sí hay que realizar osteotomía, que es lo que les digo, hay que exponer la corona, aquí donde vemos el más.
Estos más es donde vamos a realizar osteotomía y pues generalmente podemos intentar realizar una palanca y puede que salga el diente. Sobre todo en pacientes jóvenes sale solo haciendo una palanca. Y como pueden ver, las raíces son rectas, no son divergentes. En caso de que las raíces sean curvas, divergentes, podemos hacer odontosección y dividir en dos segmentos de esta pieza dental y realizar la extracción de la raíz distal y de la raíz mesial de forma independiente. Vemos aquí igual este en la posición B, que está más profundo, que está más angulado. Igual podemos realizar la osteotomía de esta manera y eliminar la corona, este pedazo de la corona para poder realizar la extracción. Vemos aquí que está más angulado a 55 grados. Igual, aquí en cambio vamos a tener que sacar un pedazo más grande de la corona, siempre calculando que no salga que salga la corona. Y aquí que ya se encuentra a 70 grados, prácticamente nos toca eliminar casi toda la corona y luego sacar las raíces. Que las raíces puede que salgan juntas o puede que sea necesario dividir las raíces en dos, según como les digo, la anatomía de las raíces. En la posición C vemos igual. A 25 grados hay que hacer osteotomía, hay que exponer la corona. Igual, en todas estas posiciones hay que exponer la corona, ¿no? Cuando son posición A, cuando son posición B y posición C, siempre hay que exponer la corona. Exponemos la corona y vemos cómo la odontosección va variando. Mientras más acostada está, más cortamos la corona y así en los dientes em, mesioangulados. En una inclusión mesioangular de dificultad fácil, pues ¿qué hacemos? Incisión en el surco gingival del segundo y tercer molar. Nos podemos extender hacia 0,5 centímetros hacia el borde anterior de la mandíbula. Realizamos un colgajo mucoperióstico por vestibular. Luxación en el espacio vestíbulo-mesial del tercer molar. La luxación es hacia distal, es decir, que el eje de salida de nuestro diente va a ir hacia distal y podemos realizarlo con un pequeño movimiento de rotación. Luego hay que eliminar el tejido de granulación. Si está retenido o si es un paciente joven, siempre hay que eliminar los restos de folículo dentario que generalmente se adhieren hacia el lingual, es decir, eliminar el capuchón porque puede llegar a producir quistes. Y luego reposición de tejidos mediante la sutura. Entonces, como ven, si está mesioangulado, pues su eje de salida va a ser hacia distal. Nuestro colgajo, colocamos el elevador va por vestibular. Luxamos, siempre que luxen, protejan con su mano contralateral y sostengan la mandíbula y listo. En una inclusión de dificultad moderada o alta, vamos a hacer incisión con descarga vestibular, si desean, o pueden hacer en sobre, como se acomodan mejor ustedes. Personalmente, yo prefiero realizar la descarga y luego cuando cierro, pues elimino la descarga. El colgajo incluye fibromucosa lingual. Hacemos ostectomía, que ya les mencioné, que es... según la inclusión para descubrir la cara vestibular y distal del cordal. Y luego hacemos la odontosección, que se puede hacer siguiendo el eje mayor del molar, una sección más o menos oblicua o una sección en 90 grados en relación al eje longitudinal del diente. ¿Ya? Luego luxamos en el espacio periodontal vestibular y podemos realizar una ostectomía adicional para aplicar la fuerza sobre la cara mesial o vestibular, que es el canal que les digo que nos hace, para poder tener un punto de apoyo y colocar nuestro elevador. Ya vemos la odontosección. Entonces, como les decía, sale la corona y sale la raíz, que como les digo, puede que salga completa la raíz
O hay veces que está trabada porque las raíces son convergentes y tienen hueso en la mitad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dividir las raíces en dos y sacar de una en una las raíces. ¿Y ya? Y listo. Que es lo que acabo de mencionar. Ahora, si hay una inclusión distoangular, la inclusión distoangular es la más complicada. ¿Por qué? Porque se va a encontrar, generalmente se encuentra retenida hacia la rama. Si vemos aquí, por ejemplo, que hay un buen espacio entre la rama y la corona del tercer molar, no va a ser tan compleja, pero generalmente no las encontramos aquí. Así, si no las podemos ver en relación con la rama, dentro de la rama, igual pueden encontrarse incluidas, bien inferiores. Entonces, en estas es importante, en estas es la más importante que nosotros realicemos nuestra osteotomía de forma correcta para que no, nuestra odontosección, perdón, para que no se nos complique nuestra cirugía. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Aquí vemos que tenemos un diente que está disto angulado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar vamos a hacer lo que dijimos antes, osteotomía cara vestibular, distal. ¿Qué hay que tener en cuenta? No siempre va a quedar liberado totalmente a distal. ¿Por qué? Porque si el diente se encuentra muy dentro de la rama, yo no me puedo echar toda la rama haciendo osteotomía, sino que tengo que liberar un poco y luego tengo que hacer mi odontosección. Entonces, generalmente, ¿cómo hacemos la odontosección? Sacando el pedazo distal que se encuentra dentro de hueso o dentro de la rama. En esta imagen A vemos que igual la parte de abajo tiene que ser el diámetro menor a la de arriba, porque si yo la hago al revés, si yo la hago en el otro sentido, si yo la hago así, este pedazo no va a salir nunca, jamás en la vida, porque va a chocar contra la rama, sino que este pedazo tiene que salir hacia allá, como vemos en esta imagen. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, en nuestra imagen B, ¿cómo esto? Vemos en la imagen B, em, aquí que el diente está más distoangulado, que la corona se encuentra súper distoangulada. Entonces, en estos casos, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? La sección de la corona completa. Entonces, saqué primero la corona y luego saqué las raíces, saqué la mesial y saqué la distal. Entonces aquí vemos en los números, vemos el número de secuencia de cómo van a salir los pedazos cuando nosotros realizamos ¿cómo quito este lápiz? Realizamos la odontosección. Entonces vamos a pasar, déjenme ver esto ya. Ahora tengo mi ratón. Voy a dejar de que se jodió esto. Ya, entonces, luego, a ver, ya vimos aquí. Luego tenemos cuando es una inclusión horizontal, cuando tenemos, cuando el diente se encuentra horizontal. Entonces, igual que tenemos que ver la relación de inclusión que tenga. Cuánto está, si está súper adentro de la rama o también tenemos que ver la posición, si está a nivel del plano oclusal, por debajo del plano oclusal. Entonces, generalmente, em, mientras más a nivel del plano oclusal se encuentre, más sencilla es la extracción. ¿Por qué? Porque está más arriba, tenemos mayor campo visual. No tenemos que desgastar tanto hueso, no está tan profundo el diente. Entonces, por ejemplo, en esta
imagen que tenemos aquí abajo, dame- que tenemos la última de aquí abajo, vemos, esa es una cirugía que es muy complicada porque vemos que está bien dentro de la rama, aparte se encuentra por debajo del límite amelocementario. Bueno, no, ese casillo. Y el límite amelocementario, entonces va a ser complicada. Vamos ahora a cambiar. No, no me cambia esto. Ya, entonces, vamos a ver, vamos a realizar igual la incisión, la osteotomía, descubriendo la corona. Cuando están súper abajo, no vamos a alcanzar a descubrir la corona, pero vamos a tratar de descubrir todo lo posible sin llevarnos la línea oblicua externa, ¿ya? No hay que llevarnos la línea oblicua. Entonces, vamos a realizar podemos realizar nuestra odontosección. En esta imagen A la podemos realizar así. De forma oblicua, entonces ¿qué va a hacer? Va a salir primero la corona y luego salen las raíces. Como les digo, puede que sea necesario sacar las raíces. También que es importante que esta porción de aquí abajo, donde dice 2 no quede muy grande, porque cuando yo quiero sacar mi raíz, esta se impacta con el segundo molar cuando no hay mucho espacio y me va a hacer una traba y no me van a salir las raíces, a menos que yo divida en dos. Entonces a veces dicen, ya salió la corona, ¿por qué no sale la raíz? Y es que en esta área de aquí está haciendo una traba con el segundo molar y no va a salir. Entonces toca cortar este pedacito o dividir la raíz. Generalmente cortar este pedacito es muy complejo porque es un pedazo pequeño que queda y es como que no se ve bien. Tenemos que llegar hasta abajo con la fresa. Entonces tampoco que quede muy hasta acá, sino que quede como por acá, ¿ya? Ese pedazo. Vemos que aquí también nos menciona como que hacer el corte así. Si yo hago mi corte así, es lo que les decía. Como abajo es más ancho que arriba, no me va a salir la corona. Entonces, como ven, abajo tiene que ser más fino que arriba para que la corona pueda salir. Entonces, hago mi odontosección, saco mi corona. Generalmente, que les recomiendo? Que es una línea recta, que sea el mismo de ancho de arriba y de abajo, saco mi corona y luego pueden salir mis raíces, las cuales pueden salir o juntas o separadas, dependiendo del caso. Entonces, también se puede hacer odontosección múltiple cuando el espacio es muy reducido, pues retiro la corona y el espacio reducido está muy impactado y la raíz es muy larga, quizás me toca retirar un segmento de la raíz y sacar em, en partes o en casos también es como que divido la corona de la raíz y me queda dividido aquí, pero no me sale ni la corona porque está muy impactada con el segundo molar ni la raíz. Entonces, ¿qué hago? Me toca cortar otro segmento intermedio, como vemos ahí. O que también nos pasa, que la corona es muy grande. La corona es muy grande y tengo que dividir la corona en la mitad. Divido en la mitad y luego divido corona raíz. Entonces, muchas veces, ¿qué hago yo? En casos que yo sé que me va a tocar dividir las raíces, porque ya veo que las raíces son convergentes, perdón, o que no van a salir juntas, como para no perder de dónde están las raíces, porque es más difícil ya cuando solo queda la raíz metida. Entonces, ¿qué hago primero? Divido en un segmento superior y en un segmento inferior el diente. Obviamente esto es más fácil mientras el diente está más arriba, en una posición más superior. Entonces divido en la mitad,
Obviamente no me va a salir completo y luego em, separo mi diente, mi corona de mis raíces, entonces sale que sale el pedazo de arriba, sale mi raíz de arriba y puede salir mi raíz de abajo, mi corona de abajo, puede salir la corona y de ahí la raíz, ese segmento. Tienen que ver cuál sale primero. Hay este tipo de odontosección que es como que de dividirla en triángulo. La verdad nunca la he hecho, no la veo sencilla, no la recomiendo. Es más compleja porque hacer cortes limpios cuando yo hago odontosección es súper complicado. ¿Ya? Ahora cuando vemos una inclusión vertical, cuando el diente se encuentra en vertical, generalmente estas son las que más se complican. ¿Por qué? Porque siempre la mayoría de odontólogos tendemos a subestimar los dientes que se encuentran en posición vertical. Generalmente dicen, ah, ese ya está en boca y está vertical, sale sencillo. Y tienen dos raíces, tienen raíces divergentes, raíces convergentes, tienen raíces accesorias y se fracturan y se complican. O no preparan un colgajo porque ya dicen como está vertical sale pronto, no necesito osteotomía, no tomo en cuenta que mi paciente tiene 50 años y se me fractura y se me complica y me toca abrir colgajo y hacer una exodoncia quirúrgica. Entonces todo igual va a depender de la posición y si ya están en posición B y en posición C, hay que hacer osteotomía y levantar un colgajo. Cuando tenemos una posición A, generalmente lo que yo hago es el colgajo en sobre, que les dije, un colgajo marginal. Y no hago una descarga, pero yo en la posición B y en la posición C, que generalmente tengo que hacer osteotomía, yo levanto un colgajo y luego cierro mi colgajo. Entonces, cuando es una inclusión vertical con la corona totalmente a la vista, pues, ¿qué hacemos? Si es un paciente joven, podemos realizarnos punto de apoyo en mesial, un punto de apoyo en vestibular con nuestro elevador y extraer nuestra pieza dental. Algunos odontólogos se ayudan con el forceps, no hay ningún problema. El forceps siempre usémoslo cuando no haya caries profundas ni destrucción coronaria, porque si no se les va a fracturar la corona. En una inclusión vertical con la corona profunda hay que hacer, ¿qué se puede hacer? Hacemos osteotomía y se puede hacer odontosección a nivel de cervical, sacar la corona y luego las raíces. ¿Qué otro tipo de odontosección podemos hacer? Que es la que yo hago personalmente siempre, que si no sale porque tiene las raíces divergentes, convergentes, del nervio pasa entre las raíces, divido en un segmento mesial y en un segmento distal a nivel de mesial. Siempre que hagan su odontosección, lleguen hasta la furca, porque si ustedes no llegan hasta la furca, ustedes meten el elevador y cuando van a fracturar, se les fractura solo la corona y es más fácil sacar la corona con la raíz que solo la raíz. Entonces, luego yo puedo hacerme un punto de apoyo en vestibular. Como les dije, me puedo hacer mi punto de apoyo en vestibular, saco mi segmento distal y como ya tengo espacio hacia distal, coloco mi elevador en mesial y saco mi raíz hacia distal. ¿Ya? También puedo hacerme punto de apoyo entre los dos aquí. También puedo hacer punto de apoyo con el elevador ahí. Luego, cuando tenemos una inclusión transversa, que generalmente cuando nosotros queremos extraer un diente, generalmente nunca está así totalmente horizontal o se encuentra hacia lingual o hacia vestibular, generalmente hacia vestibular porque ya les había mencionado que es la cortical más delgada y por ende el diente trata de erupcionar por ahí y se impacta hacia el lingual. Entonces podemos hacer la odontosección igual, sacando el pedazo que se encuentre retenido o toda la corona y podemos hacernos del punto de apoyo en vestibular o hacia distal y luego eliminar las raíces. ¿Ya?
Entonces, como les había visto, ha mencionado, puede haber anomalías de raíces curvas, engrosadas, que tengan hipercementosis, divergentes, que engloben hueso, que estén anquilosadas, raíces múltiples, raíces que sean largas, finas y paralelas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí cuando las raíces son curvas, pueden tender a fracturarse. Entonces, muchas veces tenemos que sacar en fragmentos primero la corona, hacer odontosección de las raíces, dividir las raíces en dos, como les digo, dividir las raíces siempre hasta la furca. ¿Ya? Por ejemplo, en las raíces que están con hipercementosis, que están engrosadas. Nos podemos hacer un apoyo. Vemos que este es un diente que se encuentra horizontal, entonces saco mi corona, pero es una raíz gruesa, entonces me hago por encima de la raíz, hacia distal, por encima, una osteotomía para liberar mi raíz y también para yo tener un punto de apoyo en esta zona. Y yo puedo colocar aquí, ¿cómo puedo sacar esta raíz? Con un elevador, un punto de apoyo aquí o con un elevador de bandera, tracciono hacia adelante o puedo hacer una muesca aquí con la pieza de mano y meto la punta del elevador de bandera aquí y tracciono hacia adelante. Entonces, si no tengo apoyo, un punto de apoyo, pues me lo hago. Tenemos igual lo que les había mencionado, cuando las raíces son curvas, hay hueso en la mitad, la raíz no va a salir completa. Entonces, ¿qué hago? Saco la corona, luego saco una raíz y muchas veces es como que este hueso no me deja que salga la raíz. ¿Por qué? Porque la raíz está curva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es desgastar un poquito de hueso que está encima de la raíz, que es como que si ven que este hueso aquí le está haciendo la traba justo aquí a esta curva, entonces yo trato de sacar la raíz y no sale porque está este hueso. Algunas veces hacen un montón de fuerza, sobre todo los hombres que tienen más fuerza, con una fuerza grande, jalan la raíz y fracturan este hueso. Pero para no tener que hacer tanta fuerza, ¿qué hago yo? Desgasto un poquito este hueso donde mi raíz tiene la traba y jalo mi raíz hacia adelante. ¿Ya? Igualmente, en este caso vemos que hay hueso, que las raíces se encuentran convergentes. Entonces saco mi pedazo de corona, divido mis raíces y saco mis raíces. Entonces, igual aquí. Vemos que está medio angulado, entonces yo, ¿qué hago? Retiro mi pedazo de corona, intento luxar, veo que no sale, pues divido mis raíces en dos, saco el segmento distal y luego saco mi raíz mesial. Igual, igual, cuando están en relación con el nervio, lo mejor es siempre dividir, sobre todo porque generalmente nosotros sacamos con radiografías panorámicas, en muy raros casos es que se manda tomografías, entonces si yo veo que pareciera que la raíz esté entre las raíces, que el nervio, perdón, esté entre las raíces, lo divido. ¿Ya? Entonces ya vimos la odontosección que justo nos había solicitado el doctor, que quería ver cómo hacemos los diferentes tipos de odontosecciones. Vemos que se puede hacer de diferentes maneras, no necesaria es una, por eso yo les decía antes, siempre vean la radiografía, ya que ven la radiografía, ustedes planifiquen su cirugía, ya cuando ustedes vayan donde el paciente ya sepan en concreto qué van a hacer. Muchas veces les va a pasar que ustedes abren y en la radiografía se ve de una manera y en la boca está de otro, pero si ustedes ya tenían planeado algo, pues ya por lo menos ganan ese tiempo, ¿ya? Entonces, después de la odontosección, ¿qué hacemos? Limpiamos, lavamos, cureteamos, cureten con cuidado, sobre todo arriba, que no comuniquen con el seno, que no queden restos de dientes, que pedacitos de dientes de lo que hemos hecho la odontosección, restos óseos tampoco. Em, Regularicen los bordes. Entonces, lavamos, cureteamos, regularicen los bordes con la lima o con la fresita redonda.
y luego procedemos a suturar. Se puede suturar de distintas maneras. Si es un colgajo en sobre, pues suturamos la papila y suturamos en el área distal del segundo molar. Si es un colgajo y con triangular o con descarga, suturamos la descarga y suturamos en distal. Generalmente, ¿qué hago yo? Tracciono el colgajo. Este colgajo, como yo la descarga no la hago en esta zona, sino la hago aquí. Entonces, ¿qué hago? Tracciono este colgajo para atrás y así se cierra la descarga, corto lo que queda de encía. Y bueno, ahora les voy a mostrar en los casos clínicos. Siempre igual que suturamos, agarrar el mismo espesor de aquí que de acá, em, que agarren buena cantidad de tejido para que no se desgarre. Y siempre el punto, como vemos, nunca sobre la incisión, sino sobre tejido sano. Ya, eso no es importante. Ya. Entonces, vamos a ver ahora germenectomías. La extracción de gérmenes dentarios em, generalmente la realizamos entre los 14 y los 17 años y según esto va a estar la formación y la calcificación de la corona y de la raíz. Mientras más jóvenes del paciente, pues menos raíz va a haber en estos pacientes. Vemos aquí en estas radiografías malísimas los gérmenes dentarios aquí, presentes de terceros molares. Estas germenectomías pues se hace con colgajo. Hay que levantar colgajo, hay que hacer osteotomía, descubrir un poquito la corona y hacer odontosección. Estas generalmente no tienen retención porque están como que nadando en el saco pericoronario. Las inferiores pues más o menos relativamente sencillas. Igual tienen que ver el espacio. Las superiores sí son más complejas porque esas se giran, no tienen, uno no tiene punto de apoyo, pueden irse al seno maxilar, mientras que las inferiores, o a la fosa pterigopalatina, mientras que las inferiores pues están en el alveolo girando, que eso es lo más complejo, que no hay en sí un punto de apoyo. Hay que tener un buen manejo de los forceps, de los elevadores, perdón. Tenemos la extracción de gérmenes dentarios del tercer molar, extracción de terceros molares superiores. Ahora, en los terceros molares superiores ya habíamos visto todas las posiciones en las que podemos encontrarlos. Para mí, la más compleja es cuando están impactadas hacia el segundo molar y no tenemos dónde hacernos punto de apoyo. Entonces, a nivel de terceros molares, diferentes tipos de colgajo que podemos realizar, como vemos aquí, triangular. eh, Esta no se las recomiendo. Em, que den Y. Vemos aquí en sobre. Generalmente, yo en terceros molares superiores, lo que yo hago es así en sobre, hacer un colgajo marginal, como vemos aquí en la imagen D. Cuando el tercer molar está muy arriba y yo siento que se va a hacer comunicación bucosinusal, yo hago un colgajo así, como este de aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si se hace comunicación bucosinusal, yo puedo cerrar la comunicación con este mismo colgajo. O cuando son gérmenes dentarios que están muy arriba y yo necesito un campo visual más grande, yo hago esta. Entonces, ¿qué es básicamente esto? Hago una descarga hacia vestibular, vengo distal al segundo molar, hago una descarga a nivel de la tuberosidad y decolo. ¿Ya? Cuando están retenidos, pues hay que hacer osteotomía alrededor de la corona. Tienen que fijarse siempre. Los gérmenes dentarios dentales no necesariamente se encuentran hacia vestibular. Pueden estar hacia vestibular, pueden estar hacia distal o pueden estar en los peores de los casos hacia palatino. Entonces tienen que tener cuidado que a veces se ponen, buscan hacia vestibular y llegaron al seno, pero no está, porque tenían que haber sido un poquito más hacia distal, ¿ya? Entonces, igual es más fácil cuando el diente está completo.
porque generalmente es como que está un poquito, en los pacientes jóvenes se siente un poquito más delgada la cortical y es como que uno va palpando con la legra o con la cureta y siente ahí más suave el hueso y es como que uno aplasta y ahí ya siente en los pacientes jóvenes. En los pacientes mayores y el hueso es todo compacto, entonces hay que ubicar el diente, hay que hacer osteotomía alrededor de la corona, exponer la corona. Y ya que tengo mi corona expuesta, pues hago la extracción. Generalmente cuando están retenidos así, a mí me gusta usar los elevadores de bandera o los elevadores apexos, mientras más arriba. ¿Por qué? Porque son más delgados y tienen la curvatura. Si están, por ejemplo, cerca del nivel oclusal con un elevador recto mediano, yo puedo realizar mi extracción y luego sutura. Ya, suturo mi descarga y suturo por a nivel de la tuberosidad. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, cuando están mesioangulados, aquí en el libro recomienda hacer odontosección. Yo personalmente no he hecho odontosección como 1 o 2 veces en casos de pacientes súper mayores que están súper impactados y que de verdad el hueso no cede como para hacerme un punto de apoyo o que el diente está muy impactado y no sale. Pero de ahí generalmente no hacemos. ¿Qué hago yo? Con mi pieza de mano, aquí hago un canal que atraviese de vestibular a palatino, meto mi elevador apexo y distalizo el diente para allá, metiendo el elevador apexo delgado. Tracciono mi diente hacia distal y sutura. ¿Ya? Vemos aquí. Está este diente, es relativamente sencillo, me decolo, que es importante que vean, siempre tienen que ver lo que están haciendo. Si ustedes no ven lo que están haciendo, no van a poder sacar esa pieza dental. Puede que esté arriba, pero que ustedes estén metiendo la fresa ciega, el elevador a ciegas. Si ustedes no ven, levanten un colgajo, luego suturan y no pasa nada. No pierdan tiempo y no pasen trabajo. Es que si yo levanto un colgajo, me toca dar puntos, se va a inflamar más se va a inflamar el paciente. Si yo le tengo media hora intentando sacarle un diente y que no sale porque yo no veo. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que tener un buen campo visual y sobre todo cuando están empezando. Generalmente yo en los dientes superiores lo hago por tacto, pero eso van ganando con el tiempo y con la experiencia. Es como que yo meto el elevador y asiento donde está y lo saco. No necesito ver, pero eso van a ir adquiriendo con el tiempo. Eso, o sea, eso ya les va a dar la experiencia el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Expongo la corona y con mi elevador lo saco para arriba. ¿Qué pasa? Que en algunos casos tengo hueso aquí y para arriba no va a salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si aquí es poco hueso lo que tengo, desgasto con el motor o algunas veces con la misma fuerza que yo hago, que ejerzo al elevar, fracturo esta cortical. Pero si el diente está muy arriba, digamos, veamos, si el diente está aquí, por ejemplo, en un germen, yo no me voy a echar todo esto de hueso. Entonces, ¿qué hago? Yo saco mi diente hacia vestibular. No va a salir hacia allá, sino sale hacia vestibular. ¿Y como hago eso? Con mi elevador de bandera. Me meto por aquí y lo empujo hacia adelante, como que lo giro hacia adelante. ¿Ya? Eso vamos a averiguar más adelante. Luego, ¿qué hacemos? La limpieza quirúrgica, que es igual que en el torcer molar inferior, con cuidado. Y suturar siempre que ustedes hagan una extracción de un germen o de un diente que esté cerca del seno, asegúrense de que no haya comunicación bucosinusal. Coloquen el agua, como les enseñé, el agua, el suero en el seno, o sea, en el alveolo, le dicen al paciente que respire por la nariz, le preguntan si siente agua, si ven si que no haga burbujas y nos aseguramos que no haya
que no haya, que no haya comunicación. Entonces, listo. Hemos acabado con ese tema. Ahora vamos a ver los casos clínicos y espero que puedan participar para que, como para que vayamos viendo juntos y no solo tenga que hablar yo, porque, o sea, a la final les voy a decir qué hice y está dibujado, ¿ya? Pero vamos a ver juntos, ¿ya? Pueden ver la fotografía que se encuentra que les estoy compartiendo, que es la fotografía que compartió su compañero. A ver, ya. Entonces, el doctor Deinier nos comparte este tercer molar. Doctor, el superior y el inferior. Doctor, cuénteme, ¿yo opero este tercer molar o lo voy a operar? A usted y a los demás doctores. Este caso le tuve el fin de semana pasado, ya fue operado, el inferior. Ya, Eh, lo que me pasa siempre y el porqué de mi interés por el diplomado es la odontosección, como siempre. Yo, escuchándola, me imagino cuando usted decía esas cosas, yo digo, bueno, seguro le ha pasado lo mismo que me pasa a mí y no soy el único, ¿ya? A la hora de hacer una odontosección, a la hora, por ejemplo, de eh, retirar la corona, a veces no hago ese corte como usted dice que debe ser parejo para que salga la corona y no se quede nada debajo de la cara distal del 7, pero siempre hay sus problemas ahí. Hay que mejorar en eso, la verdad. Tengo que mejorar en eso porque paso ese trabajo. Muchas veces se me queda esa cúspide debajo del 7 y la corona no sale. En este caso me planifiqué hacer una odontosección eh, dividiendo ambas raíces desde la furca hasta oclusal. El ya. diente en boca se ve bien horizontal, en radiografía se ve bien horizontal, pero en boca se ve un poquito más inclinado. Lo que usted dice que a veces no coincide en radiografía con lo que vemos en la boca. Entonces hice una odontosección de corona hasta la furca. A la hora de dividir, se fracturó la parte superior de la corona Y se quedó la raíz adentro y el diente y la corona de abajo y con su corona y raíz, raíz ¿verdad? completa de abajo. Ajá. Pero bueno, ahí hice una odontosección en T, es decir, una coronectomía y la parte hasta la furca. Saqué porción superior de la corona, luego la raíz superior, luego la corona inferior que me quedaba y luego la raíz. Pero sí paso ese trabajo. No me encuentro todavía bien a la hora de hacer esa odontosección con la pieza recta, la de baja velocidad, el micromotor, y siempre tengo que recurrir a la Turbina. pieza de alta. Mm, La quiero evitar para evitar esa agua a presión en esos tejidos y demás. ya, ¿cuánto se demora en la cirugía más o menos? Unos 20 minutos, 25. Ya es un buen tiempo relativamente, la verdad. Entonces, claro, en esta que está a nivel oclusal, pues, ¿qué se recomienda? Saco mi corona y luego veo si salen mis raíces juntas o divido, que es de esta odontosección en T, y sale. ¿Qué realizó el doctor aquí? El doctor lo que hizo primero fue dividir así, ¿verdad? Ajá, exacto. Intentar sacar la porción superior. Intentó sacar, no salió. Supongo que esto salió, pero fracturándose. Así es. Esto se fracturó. Y entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Es más fácil, el doctor ya dividió así, ¿no es cierto? Entonces, es más fácil yo dividir así de aquí hasta abajo con mi fresa porque yo tengo una guía que se me fracture esto y que luego aquí ya no, yo ya no, casi no veo esto o no me queda guía y yo tratar de dividir aquí. Entonces es más sencillo, divido así y luego divido esto completo que dividirlo en pedazos, porque este pedazo pequeño es más difícil dividirlo, porque ya no tengo la guía de arriba.
O sea, ya no tengo esta, como decir, o sea, ya no me puedo basar en esto. Entonces, igual el doctor podía haber hecho al revés, dividir la corona. A veces, ¿qué pasa? Que yo divido la corona y la corona es muy grande. Entonces, mi lápiz, digamos, divido mi corona y es muy grande. O por A o B razón la dividí y me quedo así. Y esto no va a salir porque esto no corre. ¿Qué hago? Divido así también mi corona. Es decir, en un segmento lingual y en un segmento vestibular, porque la corona es muy grande. Entonces saco el segmento vestibular y saco el segmento lingual. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, esta corona está aquí y yo no voy a quitar hueso hasta aquí para dividir así la corona. Entonces la divido en dos así, en un segmento lingual y en un segmento vestibular. Pero ¿qué es lo que les decía? Es ubicarse anatómicamente bien, acomodar nuestra pieza de mano bien para realizar la división de forma correcta, la osteotomía, la odontosección de forma correcta. El paso clave de una cirugía de terceros molares retenidos es la odontosección, porque al momento que yo hago la odontosección mal, se hace obra la cirugía. Y ahí es cuando se complica. Entonces, ese es un ejemplo de una piecita horizontal. Vamos a ver más casos clínicos, ¿ya? Entonces les voy a presentar. Estos casos clínicos son casos clínicos míos, casos clínicos que yo he operado. Igual, no necesariamente en todos ha habido que han salido rapidísimo, algunos se han complicado, otros han salido más rápido. Tenemos este caso clínico de estos cuatro terceros molares. Aparentemente es un paciente joven, un paciente que será de unos 24 o 25 años, según vemos el estado dental del paciente, la calcificación del hueso. Entonces, en este caso clínico, se hizo la cirugía de los cuatro terceros molares. En este caso clínico, ¿creen que es necesaria la odontosección de las piezas inferiores y osteotomía o creen que no se necesite? Pueden hablar o pueden escribir al chat. Sección de biosectomía también de uno de los inferiores. No sé el otro cómo estará en Boca, pero bueno, al menos de ese que usted señala, ahí El es uno de 40 los y casos que más se 78. complica. Exacto, uno de los casos que más se complica es esa cúspide debajo del 7 y siempre a la hora de hacer odontosección, o sea, paso trabajo igual a la hora de quitar esa porción de corona para que luego ya las raíces salgan con más facilidad. Sí, generalmente se queda trabada debajo del segundo molar. Entonces, primero lo salieron los terceros molares superiores, que esos terceros molares superiores salieron un minuto cada tercer molar superior, que esos son relativamente sencillos porque vemos que son pacientes jóvenes, están en boca, donde me hago mi punto de apoyo en mesial. Luego, pues aquí igual yo levanté un colgajo. Este diente aquí se ve como que estuviera en boca, pero se está debajo de la... pero no estaba completamente por encima, o sea, no estaba erupcionado completamente, entonces levanté un colgajo con una pequeña descarga y como vemos igual aquí está la rama, se encuentra debajo, entonces este es el canal que yo les digo, nos hacemos un canal en vestibular entre el hueso y el diente. ¿Sí? No es que yo quito hueso aquí, sino lo que hago es hacer un canal entre el diente y el hueso. Y coloqué mi elevador y salió. Muy sencillo. Entonces en este, si me hice mi colgajo, tuve que hacer osteotomía aquí porque aquí estaba retenido. Dividí mi diente en dos.
¿Y qué es lo que nos decía el doctor? Esto salió muy bien, pero esto que está impactado no salía. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que dividir, saqué este segmento y saqué la raíz. Entonces, yo como también podía haber hecho la odontosección, también podía haber hecho una odontosección así, pero, pero como está así distrangulado, generalmente uno empieza aquí desde el límite, entonces corrí el riesgo de aquí me quede más grueso y que no salga tampoco. Entonces, pues yo decidí dividirlo a la mitad. El segmento de arriba salió completo, la raíz con la corona. El de abajo no salía, saqué este pedazo y salió la raíz, ¿ya? Y luego suturamos y todo muy bien. Luego tenemos este otro caso clínico. Igual son 4 terceros molares en posición vertical. Este es, es una paciente joven, entonces, pues, ¿qué realizo primero? El decolado, saqué los de decolé. Los de arriba también se realiza sin desmotomía, alrededor de la encía y en palatino. Salieron los 2 terceros molares de arriba y luego los 2 terceros molares de abajo. Entonces, les voy a poner el video. Entonces, ¿qué hago primero? Sin desmotomía con mi decolador limpio, coloco mi elevador. Como yo les digo, protejo tablas con mis dedos en vestibular y palatino. Yo protejo tablas, ahí no ven porque protejo tablas. Y no es que yo veo, sino lo hago más por tacto. Y para entonces ya salió. Que me demoré 20 segundos. Y salió nuestro primer tercer molar superior. Entonces, desde el tiempo aproximado que debería tomarle sacar un tercer molar superior, porque esos son sencillos. Y sobre todo si es de erupcionar. Entonces, bueno, cambiemos. Tercer molar del otro lado. Lo mismo. Meto mi elevador. Le digo al paciente que cierre un poquito. Ahí como que intenté sacar mi dedo gordo para que vean, pero no me salió. Ese diente estaba un poquito más trabado. Entonces, salió segundo, tercer molar inferior, superior, ¿ya? Entonces, cuando dicen, ¿se puede sacar los 4 terceros molares en la misma cirugía? Sí se puede, si ustedes lo realizan de forma... Entonces, aquí el tercer molar inferior es de la radiografía que les acabo de mostrar, ¿no? ¿Qué hago? Decolo alrededor, me levanto mi colgajo. ¿Qué hago primero? Antes de levantar un colgajo, yo veo, trato de luxar, veo si sale mi tercer molar. Suave, si no sale mi tercer molar, ¿qué hago? Me abro un colgajo y libero el diente haciendo osteotomía. Entonces aquí es lo que ven, hice, no salió. ¿Qué hice? Abrí un colgajo. A mí me gusta mucho usar el colgajo triangular. En la otra de abajo abrí mi colgajo. Hice osteotomía en vestibular y un poquito en distal, porque aquí tenía una traba y no salía. En el diente de al lado hice lo mismo. En cambio aquí, como este está un poquito más pegado, me hice un poquito en mesial para tener punto de apoyo. Hice mi extracción haciendo punto de apoyo aquí. En este me hice punto de apoyo en vestibular, que es en el canal que les digo. Y salieron los 4 terceros molares. La cirugía duró como 15 minutos con la sutura, ¿ya? Pero es lo que les digo, si ustedes ven que el diente no sale, no se pongan a pasar trabajo, estar ahí, lux y lux y lux. Si el diente no sale, hago osteotomía y no sale, hago odontosección, ¿ya?
no pasen trabajo. Mm, Luego tenemos el siguiente caso. En este caso tenemos gérmenes dentarios, ¿ya? Son 4 gérmenes dentarios. Vemos que hay bastante cercanía con respecto al seno maxilar. En este caso, hay que tener cuidado de evitar una comunicación y hay que realizar osteotomía y levantamiento de colgajo. Entonces, primero realizo mi anestesia, luego realizo mi incisión, que es lo que les digo que aquí no sé qué diablo les puse, pero bueno, aquí es mi incisión, realizo mi descarga aquí y una descarga vestibular. Ah, es esto. Este es el colgajo que yo realicé. Hago después del decolado con la legra o el periostótomo. Entonces, decolo hasta que vemos el hueso. Esto es del hueso que ya está expuesto. Ven, es un colgajo. Ven la descarga donde la realizamos en esta zona. Y siempre está hacia vestibular. Y entonces aquí está mi colgajo triangular. Entonces aquí tengo el hueso. ¿Qué hago yo? Hago mi osteotomía y hago una ventana pequeñita donde yo voy a abrir y voy a encontrar mi germen dental. Si ven que mi germen no está aquí hacia oclusal, sino está hacia vestibular, hago una ventana y ya tengo mi germen y hago una odontosección. Entonces hice mi odontosección y retiré un fragmento distal y un fragmento mesial. Muchas veces hago esta odontosección y la pieza sigue siendo muy grande. Entonces, ¿qué hago? Divido este en dos y divido este en dos. Si tengo que dividir en 8, en 10 pedazos, dividan, ¿ya? Pero el punto es que salga. No hagan presión en exceso, no estén encima del paciente haciendo fuerza. Si tienen que hacer odontosección, háganla. Entonces sacamos y después lavo, cureteo, me queda mi alveolo ahí y suturo, ¿ya? Luego vamos del tercer molar superior. Esta es mi incisión que les había dicho, distal del segundo molar y a la tuberosidad. Entonces vengo así alrededor del diente y en la tuberosidad igual me queda como un triángulo. Entonces aquí levanto mi colgajo eh, con la turbina. Cuando es generalmente en gérmenes, el hueso es suave, entonces puedo sacar un poquito con la legra o con ¿cómo se llama? La pieza de mano y retiro, veo el diente y lo saco. Luego, después de que lo saqué, es lo que yo les decía, lleno la cavidad oral con suero y le digo al paciente que respire para ver si hay o no comunicación. Luego, el tercer molar inferior del otro lado, que es igual un germen dental, el mismo colgajo del lado contralateral. Levanto mi colgajo, hago osteotomía y ya que hice mi osteotomía, vemos aquí el germen dental. Hago odontosección. Después de realizar la odontosección con la turbina o con la pieza o con el micromotor, con el elevador, entro en la mitad del surco que hice, lo giro y se completa la odontosección. Saco el tercer molar y lavo y cureteo. Vemos, este es el tercer molar superior del otro lado. Vemos el colgajo. Queda el colgajo triangular. Desgasto hueso y está el diente. Hago osteotomía en esa zona. Aquí está el diente, como pueden ver. Y lo tracciono y lo saco. Luego es lo que yo les decía. ¿Cómo suturo? Yo no suturo la descarga, sino yo tracciono el colgajo de acá, desde vestibular hacia lingual. Suturo muy, muy, muy pegadito a distal del 7 para evitar que se forme una bolsa y yo al traccionar el colgajo, esa descarga se cierra
y yo no tengo que soltarla, no tengo que suturar la descarga. ¿Qué pasa si cuando yo hago esto? Me queda aquí a veces un tejido redundante y ¿qué hago? Hago una mucoplastia, corto ese tejido antes de suturar. Tracciono con mi pinza, veo qué tejido me va a quedar, corto y suturo. Doy un punto aquí y si es necesario, doy un punto más hacia distal. Generalmente yo uso nylon porque el nylon no acumula mucha comida. Entonces, bueno, esos son los casos que he alcanzado a fotografiar porque también estar fotografiando es tiempo quirúrgico que se aumenta y que los pacientes se molestan a veces también. Entonces, tenemos este otro caso clínico que vemos este tercer molar de aquí, este tercer molar de aquí y este tercer molar de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se realizó este caso clínico, cómo lo realicé. Igual, como podemos ver, esta parte distal está en relación con la rama. Hice un colgajo, el que me gusta a mí, hice osteotomía y que, como pueden ver, las raíces se encuentran divergentes. Dividí en dos el diente. Luego aquí igual realizamos en esta 38 un colgajo. Vemos que este tercer molar está horizontal. Realicé osteotomía en esta zona. Hice odontosección de la corona, saqué la corona y luego hice odontosección de las raíces porque no salían juntas. Limpiamos y cureteamos. Entonces, vamos a ver luego este tercer molar superior. Vemos cómo están esas raíces. Son raíces súper grandes, raíces divergentes. Me coloqué aquí punto de apoyo y saqué ese tercer molar. Cuando hay estas raíces tan grandes, generalmente, si no, eh, si no es un paciente joven, nos llevamos esta tuberosidad, ¿ya? Entonces, esta cirugía también hay. Vamos a ver otro caso clínico. Este es un paciente joven. Vemos terceros molares inferiores retenidos, terceros molares superiores se encuentran en boca. Entonces, en este caso, igual. Terceros molares superiores, punto de apoyo en mesial y sale hacia distal. El 28 también punto de apoyo en mesial, sale hacia distal. En esta 48 igual, el mismo colgajo de siempre. Me hice osteotomía a nivel de la corona. Como pueden ver, aquí está la rama mandibular, entonces está súper retenido. Hice osteotomía. ¿Qué hice? Dividí la corona horizontalmente. ¿Por qué? Porque está súper impactado esto aquí. Entonces, si yo divido en dos, sale lo de arriba, pero lo de abajo no me sale, como en el caso anterior que les dije. Entonces, uno aprende de sus errores, ¿no? Entonces, osteotomía, odontosección de la corona, odontosección de la raíz, sale rápidamente. En el de al lado, odontosección de el mismo colgajo, luego osteotomía alrededor de la corona y en este caso este estaba menos impactado y perdón, en la clínica estaba más mesioangulado, entonces lo dividí en dos, salió el segmento superior y salió el segmento inferior. Entonces es lo que les digo, a veces también es planificar, pero también hay que tomar en cuenta cuando abrimos nuestro colgajo y hacemos nuestra osteotomía, ver en qué posición se encuentra el diente, recordando que la panorámica pues no es una imagen real ni en 3D, sino es una imagen en 2D, que nos da pues como que un estimado de cómo va a estar la radiografía, pero no va a ser en realidad cómo. Entonces tenemos este otro casito. Igual son cuatro terceros molares. Vamos a ver qué realizamos aquí. Igual en la pieza número 18, pues se hizo un punto de apoyo en mesial y salió. ¿Creen que la pieza número 28 se encuentra eh, dentro de cavidad, o sea, se encuentra erupcionado o se encuentra retenida la 28?
Sí, exacto, se encuentra retenida. A ver, el doctor me había hecho una pregunta. Si yo suturo el componente vestibular en los terceros molares superiores, cuando yo hago mi descarga a nivel distal del tercer molar, del segundo molar y a nivel palatino, yo no suturo. A menos que esté súper arriba y que haya riesgo de que después de la cirugía se vaya a hacer una comunicación porque el paciente decidió sonarse la nariz muy duro, decidió estornudar con la boca cerrada. Pero si no hay comunicación, yo no suturo. ¿Cuándo suturo? Cuando hay un caso que es complejo y yo me extiendo y hago mi descarga hacia la mitad del 7 o hacia entre el 7 y el 6, ahí sí suturo la descarga para no dejar ese hueso expuesto porque el colgajo se retrae un poco. Pero cuando hago descarga hacia distal, yo no suturo. ¿Por qué? Porque la mejilla reposiciona los tejidos y no es necesario suturar. Y la verdad, yo veo y cicatriza súper bien, es más, cicatriza mejor, más rápido y mejor que abajo. Entonces, no es necesario suturar la descarga cuando la has. Obviamente, si es una descarga pequeña, no tampoco si es una descarga grandísima, esa sí tienen que suturar. Pero si es una descarga pequeña, por ejemplo, como en los casos que vieron antes, yo no la suturo. Yo la dejo ahí y el carrillo reposiciona los tejidos y como eso está ahí comprimido y eso cicatriza súper bien. Entonces luego está 18, está 28, está retenida efectivamente, entonces, pero está casi a nivel oclusal. Entonces, ¿qué hago yo en estos casos? Cuando está entre retenida y afuera, yo con el elevador y con la fuerza del elevador rompo la encía. Y no incido, sino como que solo me busco mi punto de apoyo con el elevador, luxo y rompo la encía con el. Obviamente sí decolo un poquito, ¿no? Con la fuerza de lo que estoy haciendo la extracción. O si desean, pueden hacer una pequeña incisión aquí y ya, y decolan un poquito y aquí no es necesario que hagan una descarga ya. Ya si no ven y si no se ubican mismo, ya pueden hacer su descarga. Luego tenemos la pieza número 48. Hice mi colgajo triangular, hice el caminito ese que les dije, liberé hueso distal. Dividí mi pieza dental en dos porque como está impactada y este diente sale hacia mesial. Entonces dividí en dos, saqué el segmento distal y luego saqué el segmento mesial hacia distal. En la pieza número 38, igual, hice mi colgajo, hice osteotomía, este estaba más retenido, tuve que eliminar hueso, dividí en dos y salieron los dos segmentos igualmente. Entonces, luego tenemos estos terceros molares. Estos terceros molares son de un paciente joven, de un paciente de 20 años, relativamente sencillos. Que alguien que vea algo raro a nivel de las raíces de los terceros molares inferiores. Ujú. ¿Cuántas raíces creen que tienen los terceros molares inferiores? Sin tener más de dos raíces. Sí, ¿cuántas raíces cree que tienen estos terceros, doctor? Al menos el que no tiene superior, es decir, el de la derecha de mi pantalla debe tener unas cuatro, mínimo. Sí. Entonces, generalmente, como dicen, es un paciente joven, em, el hueso es más suave. Entonces, el tercer molar inferior, el, el 48, el tercer molar inferior 48 tenía cinco raíces y el 38 también tenía cinco raíces. Y esto que ustedes ven aquí como un punto, ustedes pueden creer que pueden decir es que no está formada la raíz completamente.
No, es que tenía una curvatura y lo que están viendo es esa curvatura que tiene en forma de gancho. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Entonces, la superior está retenida. Entonces, aquí me levanté un colgajito con una pequeñita descarga. Hice osteotomía aquí y me hice aquí con un elevador recto, una palanca y salió. Aquí no suturé. Luego, como pueden ver, ¿por qué sale tan fácil? Porque no tenemos hueso hacioclusal y el hueso hacia distal es muy delgadito. Entonces sale de forma sencilla. Entonces, en este abrí, hice osteotomía. En este yo dije, este tendrá dos raíces. Dije máximo tres. Hice odontosección. Me salió esta raíz con dos raíces. O sea, me salió el segmento distal con dos raíces, me salió el segmento mesial con dos raíces y esto que ustedes ven aquí se quedó adentro, que era literalmente y en el alveolo, o sea, cuando uno veía dentro del alveolo se veía y no eran raíces juntas, eran raíces separadas. Entonces, y por mucho hueso, entonces dentro del alveolo se veía como que los huequitos de los alveolos donde estaban las raíces y dentro de uno estaba este, que me demoré en sacar unos 15 minutos más o menos y estuvo complicadísimo. ¿Por qué? Porque estaba curva, metida hacia el lingual. Generalmente si ustedes ven una imagen así, es que está hacia el lingual. O cuando ven solo la corona hacia adelante y no ven las raíces, pero ya es un paciente grande, es que la corona está hacia el lingual. ¿Ya? Entonces, lo que yo veo generalmente hacia la radiografía es que está hacia el lingual. Es hacia el lingual. Entonces, luego tenemos este tercer molar de aquí, igual hice una incisión, hice osteotomía, como ya el anterior ya me fue, ya vi cómo estaba en esas condiciones, realicé igual odontosección y ya luxé con un poquito más de cuidado, pero igual se me partió la quinta raíz, pero esta salió más sencilla porque estaba más gruesa. Pero como les dije, hay pacientes que pueden tener variaciones anatómicas, lo generalmente es dos, pero este paciente tenía cinco raíces, entonces siempre revisen el alveolo, siempre que sale la pieza dental, revisen que la pieza dental se encuentre completa, porque a veces uno ve y dice, ah, ya salieron dos raíces, normal, y tiene una raíz accesoria que está fracturada y está ahí dentro, ¿ya? Entonces, eso es con este casito. Vamos con otro caso. Este es otro caso de terceros molares en los que vemos que, en los que vemos que tenemos que la corona está incompleta, pero ya está formado más o menos un tercio, dos tercios de la corona. Estos casos son relativamente fáciles porque no están generalmente trabados, sino que ya solo liberamos un poquito de hueso, hacemos un buen colgajo. Y de ser necesario abajo hacemos odontosección. Siempre los de arriba tener cuidado de que no vayan a migrar, pero como no son solo corona, tenemos mayor punto de apoyo. Entonces, ¿qué hice aquí? En este solo me abrí como un colgajo marginal y luego coloqué mi eleva, hice un poco de osteotomía, eso sí hice osteotomía porque no se veía bien la corona. Entonces, como no se veía bien la corona, pues expuse la corona. Aquí hice osteotomía yo prefiero hacer osteotomía con la turbina porque es más fácil. Pero digamos al inicio pueden empezar a hacerla despacito con la Alegra en pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes adultos no lo van a lograr. Con la Alegra van rompiendo la tabla vestibular y van descubriendo la corona, porque a veces se les hace hasta un poco difícil ubicarse. Entonces yo cogí, decolé, hice con la turbina, me hice punto de apoyo y salió.
En el de al lado, la pieza número 28, igual levanté en sobre un colgajo marginal, ahí tampoco suturo, decolé, hice la osteotomía, coloqué mi elevador y salió. O sea, cuando los dientes están así como hacia distal, es más sencillo. Cuando están impactados hacia el segundo molar, son más complejos. Igual en el tercer molar inferior, en la 48, eh, hice mi descarga, hice osteotomía, expuse la corona, hice odontosección y salieron en dos partes. En la 48, en la 38 igual hice mi colgajo, hice osteotomía, hice odontosección. Los de abajo yo siempre suturo. Ya los terceros molares de abajo siempre, siempre suturo. También, ¿por qué? Porque generalmente abajo se acumula comida. Sobre todo es más fácil que se acumule comida abajo por gravedad que arriba. Entonces yo siempre dejo bien cerrado para que no se acumule comida y no se vaya a infectar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Igual, ¿en qué orden saco yo los terceros molares? Yo los terceros molares generalmente saco primero los de arriba y luego los de abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los de arriba son más fáciles. Porque si ustedes empiezan a sacar uno de abajo y se complican, muchas veces ya sacan el de abajo y ya no sacan los de arriba, o el paciente dice, no, ya me duele o ya me traumaticé, ya no quiero sacarme los de arriba. Aseguren sus terceros molares de arriba que esos son fáciles. Ya, entonces, ¿qué elevadores le recomiendo yo cuando los terceros molares están muy arriba o también para raíces o para gérmenes dentarios? Cuando están súper arriba, estos de bandera o cuando son horizontales, y estos que están aquí a la derecha son los apexos. La verdad es que esos son mis elevadores favoritos, esos yo los tengo en todos mis kits. Esos yo los uso siempre, siempre cuando, cuando hago gérmenes dentales, porque igual como son delgaditos, pues ingresan fácil. Yo los puedo usar como cuchara para traccionar o los coloco detrás de la muela y los jalo hacia vestibular. Son los que les digo que hago un canal en el diente, y luego, como son delgados, meto el método ese elevador en el canal y tracciono el diente y ahí me hago mi punto de apoyo. Si se queda un ápice o una raíz, estos apexos igual son buenísimos. Entonces, siempre tengan estos apexos. Ahora que vayamos a hacer la práctica, tengan esos apexos aquí en, ¿cómo se llama? En sus kits, porque son muy, muy, muy buenos. Pueden ver esta imagen que abrí, que es una imagen que nos compartió el doctor Deinier. Si pueden ver la foto, que ya entonces su compañero al parecer hizo la extracción, el doctor extrajo este tercer molar y tenía tres raíces. Y en la radiografía no se puede, evidentemente que se puede observar, no se ve, pero vemos y generalmente, como habíamos mencionado en las clases teóricas, la raíz accesoria es la raíz, es una raíz más pequeñita y más delgada. Y como vemos, es un tercer molar vertical que generalmente se menciona que aparentemente es más sencillo porque está en boca, pero vemos que no, que ha tenido que hacer odontosección, que sacó la corona, luego hizo odontosección y sacó las raíces, y bueno, de seguro esta pequeñita se fracturó y salió aparte. Ento- Entonces, continuamos.
Aquí tenemos otro caso clínico, igual de terceros molares superiores. Estos, por ejemplo, este número, esta 28 está súper pegada a la pieza dental número 27. Estos no son tan fáciles, ¿por qué? Porque no tenemos un punto de apoyo. Vemos aquí que en la 18 tenemos un punto de apoyo. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio entre estas dos. Entonces yo puedo meter aquí mi elevador entre el hueso y el diente. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Me levanté igual un colgajo en sobre. Hice, eh, coloqué mi elevador. Hice un punto de apoyo y salió mi tercer molar sencillo. Entonces, luego aquí en esta pieza número 28 levanté colgajo. Está más retenida, está impactada. Hice osteotomía. ¿Y qué hago en estos casos? Lo que yo hago en estos casos cuando son pacientes jóvenes, yo coloco mi elevador entre las dos piezas. ¿Y qué voy haciendo? Voy girando despacito para no lesionar el 7. ¿Qué gano con esto? Me hago un espacio entre el 7 y el 8. ¿Cómo es que yo me hago este espacio? Dilatando la tabla y haciendo que el 8 se vaya hacia distal, porque el 7 no se puede ir hacia mesial porque está el 6. Entonces entran ustedes despacio, sin hacer mucha fuerza, apegados a la pieza 7 y sacan su diente. Si no sale y no me puedo hacer punto de apoyo, ¿qué hago? Me hago el punto que les dije y meto mi elevador. O hago el punto y saco mi diente hacia distal o hacia oclusal. Depende de la cantidad de hueso que tenga hacia distal o hacia oclusal. ¿Ya? Ahora vamos con nuestro tercer molar, número 48. Entonces vemos que es una corona grande. ¿Qué hice? Está erupcionado, sí. Y aunque esté erupcionado, igual yo veo que está en contacto estrecho con el... Ah, no, olvídenlo, olvídenlo. Ese no es. La 38, ¿qué hago yo? Hago un colgajo, igual mi colgajo triangular. Veo que este está súper impactado. Igual como pueden ver, se ve como que estuviera en estrecho contacto con el canal dentario. Vemos que se ve el ápice como que estuviera curvo. Hago osteotomía alrededor. ¿Qué hice? Dividí y luego con mi elevador me hice un punto de apoyo. Obviamente desgasté hueso aquí, me hice un punto de apoyo y salió. Aunque estaba bien impactado, salió y salió completa la raíz y con ese pequeño ápice también. Vamos con este casito. En este caso, como podemos ver, los terceros molares están erupcionados. Los terceros molares inferiores se encuentran, ¿en qué posición se encuentran estos terceros molares inferiores? Sí, se encuentran distoangulados, aunque parecieran verticales, están distoangulados. ¿Por qué? Porque su eje va así. Su eje va así. No va ni así, ni va así que es vertical. Si no vean la raíz, va así. Y este también va así hacia allá. Entonces, en este sacamos nuestra pieza número 28 haciéndonos punto de apoyo en mesial y sale. En esta, ¿qué hice yo? Hice mi colgajo, hice osteotomía, liberé un poquito en distal, es decir, me hice mi canal en distal. Como ven, me hice un canal aquí, no significa que yo me quité todo este pedazo de rama, sino que hice un canal aquí en distal, aquí, en vestibular
¿Y qué hice? Seccioné este segmento que se encuentra dentro de la rama. Entonces yo empecé aquí, vine hacia acá y seccioné este segmento y este segmento salió, ¿ya? Porque si yo lo quiero sacar entero este diente, tengo que sacar todo este pedazo de rama. Entonces no, entonces solo hago aquí mi muesquita para que pueda correr. Secciono esto, saco, saqué este pedacito y luego esto salió para acá. En la pieza número 38 me hice mi mismo colgajo, hice osteotomía aquí, corté este segmento y salió este diente. Y salió hasta allá. ¿Ven esta raíz que está aquí? Esta raíz se fracturó. Generalmente esta raíz mesial se fractura y está súper pegada debajo del 7 y es dificilísimo ver. Y como está encima cerca del dentario, sangraba fuertísimo. Entonces, este es un caso que uno dice, ah, sale rápido y no, y en esta cirugía yo me demoré en este 1 minuto, en este me demoré 5 minutos y en este me demoré 40 minutos porque esta raíz no salía y no se veía y sangraba la paciente. Entonces nunca hay que subestimar ningún caso, porque como pueden ver, igual tiene una curva aquí y el hecho de que está aquí y se fracturó como por acá, entonces no se ve debajo del 7. Entonces igual toca sacar con cuidado para no extraer y por esta curva que tiene también es súper complejo retirar las piezas dentarias. Entonces siempre hay que valorar eso. Entonces como yo dije, ah, esta salió rápido, dije, ah, esta sale de lo mismo rápido y se me fracturó la corona y se me fracturó esa raíz y se me sobra. Igual, suturamos y como ven, igual generalmente aunque estén en boca, y si son pacientes jóvenes y que sale así sin levantar colgajo, no levanto, pero generalmente yo les hago esa descarga para dejarles cerrando para que no se les meta comida. Como que a mí me gusta hacer eso para que abajo siempre quede cerrado porque generalmente abajo se les acumula comida y se les infecta o están escupiendo y se les va el coágulo o no se lavan atrás porque les da miedo y como no se lavan eso se llena de comida, se infecta, entonces... em, básicamente eso. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan de lo que hemos visto hoy o algún caso clínico suyo que tengan que quieran presentar? Ya. Entonces, si no hay preguntas, a ver, la próxima semana, el 24, el miércoles cae 24 y supondré que todos estarán en algún plan navideño. Entonces, era para ver si en vez de tener clases el 24 tenemos clases el día lunes 22 y para que el 24 tengan su cena de Navidad y sus festejos y sus cosas. Y de ahí retomar clases puede ser el viernes 26, puede ser dejar para el lunes y el viernes 26. O ya o que quede el lunes 22 y lunes 29 porque el próximo miércoles también cae 31, ¿ya? Entonces voy a cuadrar eso con los del CENCAP, pero yo creo que el lunes quedemos la clase de la próxima semana del miércoles porque el miércoles es 24. Entonces, nadie quiere sus clases en Nochebuena, ¿ya? Entonces, nos vemos el próximo lunes. El lunes igual vamos a seguir con casos clínicos que les voy a presentar. Si ustedes tienen casos clínicos, traigan sus casos clínicos a que los presenten, a que los veamos aquí. Lo que vamos a hacer la próxima clase, ya que ahora vimos los casos, es que ustedes van a dibujar en el PowerPoint, van a decir yo haría este colgajo, yo haría la sección así, y para que participen y estén todos de forma más activa, porque igual, o sea, preferible que aquí entre nosotros ustedes vean o yo les diga, mira, no, yo no te recomiendo que hagas así, porque cuando estén solitos yo no voy a estar ahí
Bueno, generalmente a veces me mandan radiografías y me dicen, ¿cómo haría esto? Y así, pero a veces yo les respondo ya cuando han acabado la cirugía. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.